Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy estoy muy feliz porque estoy desde la Hacienda El Paraíso, aquí en la bella ciudad de Cali, Colombia. Está justamente vía Cali-Palmira, en un municipio que se llama El Cerrito, más o menos a 1 hora y media de Cali. Y bueno amigos, lo primero que se van a encontrar es un parqueadero y también estas casetas donde venden comida tradicional vallecaucana. Para los que se están preguntando cuánto cuesta la entrada, realmente es muy económica porque vale 9.000 pesos en general, la entrada general. Para los niños y estudiantes tiene un valor de 6.000 pesos. Si no tienes carro propio, no te preocupes porque te puedes ir en transporte público desde el municipio del Cerrito por Palmira y bajarte en el corregimiento de Amaime en el crucero El Placer. Y justamente allí se estacionan unos vehículos que hacen recorridos hasta la hacienda. Y desde los rosales de la hacienda les cuento que esta historia es totalmente real. La escribió Jorge Isaacs, quien es el protagonista, la vivió en carne propia y lo que sucede es que él se hace llamar Efraín en la historia, pero eso le sucedió de verdad a él. Así que es muy bonito ver todo, los muebles, las antigüedades, las cosas que rodean la casa, porque la novela relata todo eso. Si ustedes leen la novela de Jorge Isaacs y estando acá se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando. Es conocido como patrimonio nacional, es reconocido más bien como patrimonio nacional porque esta novela de Jorge Isaacs es casi como el Romeo y Julieta colombiano, es el romance más famoso aquí de nuestra tierra colombiana. La Hacienda El Paraíso es conocida también con el nombre de Casa de la Sierra y fue construida entre 1816 y 1828. Amigos, como dato curioso les cuento que este lugar tan bello perteneció al exalcalde de Cali y fue vendida a don Jorge Enrique Isaacs, padre del escritor y poeta. Ahí les cuento ese dato. En 1953 fue adquirida por el departamento del Valle del Cauca. Este reloj que ustedes están viendo acá marca las 5 de la tarde, hora exacta en la que murió María. Cuenta la historia que la hermana de Efraín lo detuvo para que cuando llegara Efraín supiera la hora en la que había muerto su amada. Una de las cosas que me encantó es la forma como cuentan la historia los guías turísticos. Hay varios guías y ellos cuentan datos curiosos sobre la novela de Jorge Isaacs. Por ejemplo, datos curiosos, ¿sabían que en el billete de 50.000 pesos está el poema que Jorge Isaacs le escribió a María? Sí, señor, así como ustedes lo están escuchando. También ustedes pueden conocer datos como que sabían que las trenzas de María, que realmente se cortó las trenzas de su cabello, uno de los turistas se las robó. ¿Pueden creerlo? Bueno, y pasemos a una parte más amable, olvidando esas personas que les gusta ser amigas de lo ajeno. Y bueno, acá estamos ya en una tienda de souvenirs, cosas muy bonitas, artesanías, hay aretes, hay cuadros, hay pocillos, bueno, hay muchas cosas bonitas para llevar y compartir con la familia, y todo va relacionado con la novela de Jorge Isaacs. Y algo muy llamativo es que también tienen la novela grabada, la que se grabó en Colombia. Bueno, realmente es que hubo dos novelas, una muy antigua, colombiana, y otra que la hizo una compañía mexicana. Ahí podemos ver, por ejemplo, a Fernando Allende, un actor mexicano que fue el protagonista, él fue Efraín. Y esa es la versión, bueno, esa es la más reciente versión de María, y entonces ellos la venden en CD y en USB.
El CD tiene un costo de 10.000 pesos y el USB tiene un costo de 25.000 pesos, así que me pareció muy interesante para que nuestros jóvenes conozcan la historia. Otra de las cosas que me impactó muchísimo es que la guía nos contaba que todos estos rosales tan bonitos, pues obviamente en la historia aparece que María los sembró y ella todos los días cuidaba los rosales porque cuenta la historia que ella cortaba rosas para adornarle la habitación a Efraín. Y no solamente la habitación a Efraín, sino que en el jardín también hay como una pileta donde Efraín se bañaba y él entonces antes de bañarse, María le ponía pétalos de rosas para que el agua tuviera un olor muy fragante. Acá nos están también contando la historia de el billete de 50.000 pesos como dato curioso, donde aparece el poema que Efraín le escribió a María. Por si no han visto los billetes antiguos colombianos de 50.000 pesos, en este se encuentra escrito el poema de Efraín hacia María. Y este dice más o menos algo como: Señor, si en sus miradas encendiste este fuego inmortal que me devora, y en su boca fragante y seductora sonrisas de tus ángeles pusiste, si de tez de azucena la vestiste y negros bucles, si su voz canova y los sueños de mi alma arrulladora ni las palomas de tu selva diste, perdona el gran dolor de mi agonía y déjame también buscar olvido en las tinieblas de la tumba fría. Olvidarla en la tierra no he podido. ¿Cómo esperar podré si ya no es mía? ¿Cómo vivir, Señor, si la he perdido? Jorge Isaacs. Y aquí justamente vemos la biblioteca donde estudiaba Efraín. Al fondo vemos un mapa mundi donde María miraba los mapas y miraba en dónde se encontraba su amado, a qué distancia. Acá también la guía nos está contando que la mayoría de los objetos que están en la casa son reales, son de la historia, son de esa época. Solamente se ha cambiado como la tapicería de los muebles y algunas cortinas, es decir que el 20% solamente se ha cambiado, o sea el 80% es original. Este es el oratorio donde tenía la familia Isaac, porque resulta que ellos eran judíos y para poder ser aceptados en Colombia tuvieron que aparentar que eran católicos, así que tuvieron que poner ese oratorio. Aquí también entonces estamos viendo la parte interior de la casa, que se encuentran muchos balcones a su alrededor. Esta era la habitación del papá de Efraín. También por acá nos pasamos a la habitación de la señora Manuela, que era la madre de Efraín. Los que conocen la historia sabemos que María era prima de Efraín y llegó a la hacienda El Paraíso porque su mamá murió cuando ella tenía tan solo 3 años y la mamá murió de un ataque de epilepsia y esta enfermedad pues fue transmitida a María y entonces por eso conocemos la historia que María muere muy joven sin poder realizar ese matrimonio con su amado Efraín. En esta época era normal que los primos se casaran para poder como conservar los apellidos y juntar las riquezas, pero como dato curioso, amigos, les cuento que los padres de Efraín no querían que Efraín se casara con María justamente por la enfermedad que ella tenía, porque sabían que sus hijos iban a nacer también con epilepsia. Por aquí estamos viendo el comedor de la familia y nos contaba nuestra guía turística que María se hacía en el último puesto porque pues de todas formas ella no era hija legítima de la familia, así que las cosas tampoco fueron fáciles para ella. Esta romántica historia también cuenta que María se enamoró de Efraín desde que era muy pequeña. Ellos comenzaron a sentir amor el uno por el otro.
Por aquí nos encontramos con la biblioteca del señor Jorge Enrique Isaacs, padre del escritor y poeta Jorge Isaacs, y cuentan la historia que aquí se reunían personalidades importantes y amigos de la familia, se encerraban con el señor Jorge Enrique y allí apostaban y jugaban las tierras. También don Jorge Enrique era muy dado al licor, así que fue un tema muy triste porque don Jorge Enrique perdió gran parte de sus tierras jugando y apostando y a través del licor. Y como era época de esclavitud, en este lugar los esclavos dormían. Ellos tenían bastantes esclavos porque era una familia vallecaucana con bastante dinero, pero cuentan que acostaban a hombres y mujeres para que pudieran procrear y tener más hijos y así ellos tener más esclavos. Recuerden que en esa época las familias que más esclavos tenían eran los más ricos. Jorge Isaacs, es decir, Efraín, el protagonista de nuestra historia, una vez muerta María, nunca la pudo olvidar. Realmente fue el amor de su vida. Sin embargo, él se casó después de la muerte de María, porque en esa época no era bien visto que los hombres se quedaran solos. Así que se casó, pero su esposa entendía que el amor de su vida había sido María. Tanto y tan grande fue este amor que cuando Efraín tuvo su primera hija, la llamó María. Y bueno, amigos, por aquí vemos la pileta donde se bañaba Efraín. Solamente él tenía el privilegio en esta casa, era el hijo consentido. Miren, y acá representan muy bonito cómo María en esa época le aplicaba al agua pétalos de rosa para que ésta oliera muy bien. Y era una costumbre que tenían en esa época. Los demás habitantes de la casa tenían que salir cuando Efraín se iba a bañar. Una de las tareas que le asignaron a Efraín fue precisamente enseñarles a sus hermanas, darles clases. Entonces él le daba clases a María y a sus dos hermanas, daba clases de geografía, historia, religión, historia del arte y todas esas cosas. Y esto no era tan común en la época, por eso María se preparó muy bien, al igual que sus hermanas. Y mientras nos deleitamos con este gatito dormilón, quiero contarles otro dato curioso. ¿Sabían ustedes que María, el verdadero nombre era Esther? Sí, señor, así como lo escuchan, porque ellos eran una familia judía, todos ellos eran una familia judía. Bueno, llegamos aquí al estudio fotográfico. Les cuento que esta es una excelente opción para los turistas que llegan a la Hacienda El Paraíso, porque los que quieran, esto es opcional. Este lugar es donde ustedes pueden adquirir un paquete de fotografía y es genial porque entonces les prestan los vestidos de la época y ustedes pueden con un fotógrafo profesional tomarse fotos en los jardines y en los rosales de la hacienda. Miren esta belleza. Estos rosales tan lindos me recuerdan también que María, cuando le escribía cartas de amor a su enamorado Efraín, le decía que mientras los rosales estuvieran florecidos iba a significar que Efraín la seguía amando. Y como dato curioso, amigos, les cuento que nuestra maravillosa guía turística nos contaba que los rosales en la hacienda siempre están florecidos, que siempre en la época que ustedes vayan, los rosales están florecidos y nos decía ella que era un acontecimiento único en el mundo, así que muy curioso. Por acá también vemos el mural que representa a Efraín y a María, y sobre Efraín y María hay un ave negra que pues María siempre se asustaba con esa ave negra y representaba como la muerte para ella. Por acá estoy también desde la parte de atrás, desde las caballerizas, y este balcón
hace parte de la ventana de las hijas de la familia, que eran 2, y como eran niñas, entonces les hicieron el balcón alto para que no se pudieran escapar. Ese es otro dato curioso. Bueno, ¿y ustedes creen que en esa época no había chisme? Pues no, señor. Miren, aquí les presento el lugar del chisme donde se sentaban las damas de la época, pues obviamente entre esas María se dedicaban a la costura, a tejer y a hablar de la gente. También aquí en esta misma sala de estar podemos encontrar la guitarra original, bueno, una pequeña guitarra original que era era dueña una de las hermanas de Efraín. Por acá vemos un retrato de lo que pudo ser la verdadera María, así era, y ese retrato es una réplica porque imagínense que bueno, les contaba yo que uno de los visitantes a esta casa se robó las trenzas de María. Los que conocemos la historia sabemos que cuando María falleció, la hermana de Efraín le cortó las trenzas y se las entregó a Efraín. Y resulta que esas trenzas originales estaban encima de la cama de María, pero alguien se las llevó. Así que por eso ese cuadro es una réplica, porque lo tienen guardado en un lugar secreto para que no se lo vayan a robar y no le vaya a pasar lo mismo que sucedió. Ese puede ser el cuadro, un retrato de lo que realmente, la forma como era María. Bienvenidos a la casa, bueno, más bien casa no, sino la habitación de Efraín. Sigan, que esta es su casa. Por acá está la habitación de Efraín. El retrato de Efraín se ve al fondo. Es muy similar al que vemos en el billete de 50,000 pesos. Los elementos originales de la época. Y una de las cosas que me llamó la atención es que tiene como una mesita donde están representando cómo María le ponía flores todos los días, y es que eso era lo que hacía María para manifestarle su amor a Efraín. Otro de los datos curiosos que quiero compartir con ustedes es que el papá de Efraín tenía tanto dinero y tenía tantas tierras que era dueño de casi medio Valle del Cauca, imagínense. Y otra de las cosas importantes que vale la pena mencionar es que ese ingenio que conocemos en Colombia, ingenio Manuelita, el azúcar Manuelita, eso fue por el papá de Efraín, donde hizo ese homenaje a su esposa que se llamaba Manuelita, o sea, la mamá de Efraín. Bueno, amigos, y cerca de la hacienda hay bastantes restaurantes donde les ofrecen comida tradicional del Valle del Cauca. Por ejemplo, este es un fiambre valle caucano. Miren, una delicia completa. Con todas las carnes, viene con arrocito, viene algo curioso, envuelto en hoja de plátano. Y para completar la historia, a 10 minutos de la Hacienda La María, ustedes pueden visitar el pueblo de Santa Elena, donde según nuestros guías turísticos enterraron el cuerpo de María. Aquí por eso en la plaza central de este pueblo, de este municipio, hay esta estatua, como este monumento, donde está Efraín, María y su perro Mayo. Bueno, amigos, y si han llegado hasta acá es porque les ha gustado el contenido de este video, les está gustando esta historia, así que quiero invitarlos para que se suscriban a Mariposa Creativa. Además, si vienen a este lugar, a esta hacienda, no se pueden perder estas lindas fotos.
Gracias por ver este video. Bendiciones para todos.